Un cordial saludo para los compañeros y para la señora tutora Claudia Janet Parra Castellanos. Soy Juan Diego Lizcano Ariza, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, y este es mi trabajo para el paso uno del curso de lengua materna. En en este video pues hablaré sobre las ramas de la lingüística y también de las ramas de la gramática. En primer lugar, las ramas de la lingüística se dividen en cuatro ramas. La primera vendría siendo la rama fonética, la cual proviene del griego fonos y que significa sonido o voz. Esta rama viene siendo básicamente el estudio de los sonidos físicos que nosotros pronunciamos en el discurso humano. Este sonidos pues dependen obviamente del lenguaje. Y se divide en cuatro manifestaciones, como lo vendría siendo la fonética experimental, la fonética articulatoria, la fonemática y la fonética acústica. Así que sí, la fonética en síntesis viene siendo el estudio de los sonidos que pronunciamos a la hora de hablar. Luego tenemos un segundo subcampo de la lingüística que vendría siendo la fonología, que mientras la fonética es el estudio de la naturaleza acústica y la fisiología de los sonidos que pronunciamos, la fonología describe el modo en que estos sonidos vienen funcionando. Por ejemplo, ese es el ejemplo que tomo de la bibliografía que nos dejaron. La P y la B son unidades distintivas del sonido en el español, pero sin embargo, en el chino mandarín estas unidades no están presentes, así como otras unidades que no están presentes, como lo vendría siendo, si mal no me acuerdo, la L, y en el japonés, otra lengua asiática, tampoco está presente no está demasiado presente la fonética de la R, si mal no me acuerdo. Lo que hace que en el español la P y la B sean considerados fonemas diferentes. Sin embargo, como en otros idiomas estos no están presentes, no se consideramos fonemas diferentes. Luego viene otro término, otra rama de la lingüística que vendría siendo la semántica. Y vendría siendo el significado, el sentido o la interpretación que se le da a determinadas palabras o símbolos dentro de un lenguaje. Esto no solamente se relaciona a las palabras como, por ejemplo, las que estoy pronunciando en estos momentos, sino que también puede vincularse con gestos, con símbolos de carteles o también con expresiones del lenguaje corporal, las cuales dependiendo de la cultura o del idioma terminan variando. Por ejemplo, esta expresión en nuestro lenguaje puede significar alto, pero pero en otro lenguaje esa expresión puede significar siga. Y de hecho, creo que es en una de las tantas culturas de Medio Oriente en donde esto significa siga. Así que eso es un ejemplo de semántica en distintos contextos lingüísticos. Luego, finalmente, en las ramas de la lingüística está la gramática, la cual es también la cual también tiene sus respectivas ramas, ya que es una ciencia demasiado compleja. La gramática viene siendo la forma en la cual funciona un lenguaje. Es el estudio del lenguaje, de determinado lenguaje, sea chino, francés, español, inglés, etcétera, pero también es la forma en la cual funciona, las reglas que posee, porque lo que hace que cada lenguaje posea una gramática muy distinta a otra. La gramática en el inglés es distinta a la del español, a la del francés o a la del alemán. Pueden tener parecidos, pero
terminan funcionando de formas muy distintas. Tomando eso en cuenta, pasamos a las ramas de la gramática. Las ramas de la gramática se dividen en cuatro principales ramas que vendrían siendo la morfología, la analogía, la sintaxis, la prosodia y la ortografía. En primera instancia tenemos a la morfología, que procede del griego morph, forma, y logía, que significa tratado o ciencia. Así, la morfología viene siendo el estudio de la forma de determinadas cosas. En geografía, morfología se puede entender como el estudio de cuál es la forma de una montaña. En arquitectura, no sé, cómo debe ser la forma ideal de un edificio. Sin embargo, en la lingüística adquiere un significado un tanto distinto, ya que la morfología vendría siendo el estudio de cómo es la forma de determinadas palabras en determinado idioma, así que se traduce al estudio de la palabra como unidad individual. En la morfología, las que se reduce únicamente al estudio de la palabra como tal, la palabra vendría estando conformada de raíces y afijos que realizan la función del signo saussuriano. La morfología no viene siendo el estudio de cómo es la forma de una oración, ya que eso vendría siendo otra rama de la gramática, que es la sintaxis. La sintaxis se puede resumir en el estudio de la organización y el orden de las palabras en una oración. Por ejemplo, una conexión sintáctica, y para dar ejemplos de otras gramáticas, sería que en el español lo natural es que el adjetivo esté ubicado posterior después del sustantivo. Nosotros decimos la casa blanca, por ejemplo, o el carro rojo. En cambio, en la gramática inglesa, la sintaxis funciona de otra forma. En la gramática inglesa, el adjetivo se ubica antes que el sustantivo. Así que en vez de decir la casa blanca, diríamos algo así como blanca casa, white house. En vez de decir el carro rojo, diríamos algo así como rojo carro, red car. Por poner un ejemplo de cómo es las diversas sintaxis dependiendo de la gramática. Luego poseemos el concepto de la ortografía, que yo creo que es el concepto del cual más se habla, por lo menos a nivel popular. La ortografía es simple y llanamente la forma correcta en la cual se escriben las palabras. La ortografía podría ser, utilizando el mismo ejemplo de la palabra ortografía, que al final de que la I de dicha palabra va una tilde, ya que dicha palabra es aguda. O podríamos también poner de ejemplo que la palabra día, dependiendo del contexto, lleva o no tilde. Así que la ortografía es la forma correcta en la cual tenemos que escribir. Así de simple. Posteriormente tenemos el concepto de la analogía, que citando la bibliografía que nos presentaron, significa la comparación o relación entre varias razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y señalando características generales y particulares, generando razonamientos y conductas basándose en la experiencia de las semejanzas entre unos y otros. Dicho esto, la analogía vendría siendo el análisis lógico que hacemos a la realidad y cómo lo pasamos a nuestro lenguaje. De hecho, Friedrich Nietzsche en sus diversos textos filosóficos hablaba mucho de esto, de cómo el lenguaje es una interpretación de la realidad. Luego tenemos el concepto de la prosodia, que es el análisis y representación formal de aquellos elementos de expresión oral.
como vendría siendo el acento, los tonos y la entonación. El mejor ejemplo de esto vendría siendo cómo representamos visualmente el acento de una palabra. Y eso es a través de las tildes. Y dicha tilde, pues, se termina vinculando también con la ortografía, pero en la prosodia, para representar el acento de determinadas palabras graves, por ejemplo, utilizamos la tilde en ciertos casos. También utilizamos la diálisis, si mal no me acuerdo es cómo se llama esos dos puntos que hay encima de la U, para poder decir pingüino en vez de decir pinguino. O en la propia palabra lingüística también se ve ese ejemplo. Utilizamos la diálisis y la tilde para decir lingüística, para representar que decimos lingüística en vez de que decimos lingüística. Dicho esto, hasta aquí llega mi presentación y me despido.